Ustedes saben que aquí en el Evangelio de Juan, a partir del capítulo 13, el Señor está preparando, ¿no?, a los discípulos porque Él iba a salir de este mundo así tal como ellos lo veían, ¿no? Este es el final de la vida terrenal de Jesús. Y aquí encontramos estos discursos, encontramos a partir del capítulo 13 la crucifixión, la resurrección, el propósito del Evangelio también está allí el final. Pero en este capítulo 16 vamos a leer allí donde habla de la obra del Espíritu Santo, unos versículos que les digo, qué bueno sería que los podamos tener presente en todo tiempo. Nos va a ayudar en el día a día. Los invito a que leamos juntos en el Evangelio de Juan, en el capítulo 16, el versículo 7. La santa palabra de Dios dice: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Vamos a continuar meditando en lo que concierne a estas diversas operaciones del Espíritu Santo en relación con las personas. ¿Sí? Hasta aquí ustedes saben que hemos desarrollado lo que significa el envío del otro consolador, del ayudador, del auxiliador, del abogado, del paracleto, que nos consuela, que nos ayuda. Ahora, ese espíritu que nos da la libertad, la dirección para una vida cristiana provechosa, para una vida cristiana fructífera, para una vida cristiana efectiva. Algunos dicen, yo tengo una vida cristiana, pero no parece que fuera cristiano. Bueno, quizás estás olvidando, quizás no estás conociendo lo que el Señor tiene para tu vida y cómo el Señor te invita a llevarlo adelante. ¿En qué fuerzas? No en las tuyas. No es en nuestras fuerzas. No es con nuestras capacidades. A veces estamos desanimados porque decimos, no me sale nada, quiero esto y no quiero vivir de esta manera y no puedo, quiero hacer esto y no puedo. Porque quizás te estás olvidando que el Señor nunca pensó en que vos tu vida cristiana la ibas a vivir aparte de Él, que la ibas a vivir en tus fuerzas. Por eso el Señor, y por eso hemos hablado del otro consolador, del auxiliador, del abogado, del Espíritu de verdad. Y allí cuando el Señor habla de que os conviene que yo me vaya, ustedes saben que hasta aquí hemos hablado, y le digo brevemente, que el Espíritu Santo es una persona, no es algo impersonal, no es una fuerza, no se trata de nuestra imaginación, no tiene que ver con eso, es una realidad. El Espíritu Santo es Dios. Y lo vamos a repetir una y otra vez, el Espíritu Santo es Dios. El Padre también es Dios y el Verbo, Jesús, también es Dios. Dios existe eternamente en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y cada persona es plenamente Dios. Y hay un solo Dios, la Trinidad, la doctrina de la Trinidad. Entonces, necesitamos postrarnos ante Él en total rendición. En rendición no, en total rendición. ¿Cuál es la respuesta del cristiano? Uno puede decir, sí, yo sé que existe el Espíritu Santo. No, vos tenés que amar al Espíritu Santo. Vos tenés que obedecerle al Espíritu Santo. Es Dios. Es un llamado a amar y adorar al Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad. Ahora, recuerden, por favor, lo hemos visto, como el Espíritu Santo se trata de una persona real, más real que cualquiera de nosotros, real, es Dios. Estamos llamados a establecer esa relación, les repito, no con esa fuerza impersonal, no, una relación con Él. Y ante esa relación con Él, como con las personas, nosotros podemos actuar desfavorablemente. ¿Qué quiero decir? Nosotros podemos tener la actitud incorrecta, nosotros podemos agraviarlo, nosotros podemos ignorarlo, nosotros podemos despreciarlo.
Así como tantos de nosotros hemos despreciado tantas veces la palabra de Dios, así como lo ha hecho en su momento David. ¿Recuerdan? ¿Por qué tuviste en poco la palabra de Dios? ¿Lo recuerdan? Entonces, este espíritu de verdad, y allí donde nosotros hemos leído, y el espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Este es el capítulo 14 de Juan, el versículo 17, y el versículo 18, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. ¿Recuerdan? Bueno, es Dios morando en nosotros. Es tu Dios, mi Dios, el único Dios verdadero que te quiere ayudar y que habita, que hace su hogar en nosotros. Mas vosotros, dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 8, versículo 9, no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. No lo ignoremos, no lo contristemos, no lo entristezcamos. Entonces, continuamos, y ahora el Señor describe la obra del Consolador en relación con el mundo, y esta acción del Espíritu en el mundo se describe a partir del versículo 8. Ustedes están allí, ¿no? Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 8. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Quién? ¿Quién es cuando Él venga? ¿Quién? Cuando el Espíritu Santo venga. Présteme atención. ¿Quién es el que convence de pecado, justicia y juicio? ¿Quién? No vos, no yo. Ahora, ¿entendemos lo que realmente significa esto? Entendemos porque Él es quien. Solo Él puede hacerlo. Ahora, el mundo, aquellos que viven dándole la espalda a Dios, que viven según sus normas, que viven según sus principios, tiene criterios, principios que son falsos. Esos principios justamente le dan la espalda a Dios y son pecado. El mundo cree una cosa, y es el Espíritu Santo el que tiene esa tarea que solamente Él puede hacer, humanamente imposible, de convencer al mundo del error. Nosotros como iglesia, nosotros como cristianos estamos llamados a ¿qué? A predicar con nuestra vida y cuando el Señor nos llama a abrir la boca. ¿Cuántos han intentado en lo corriente convencer a alguien de un montón de cosas? ¿Sí? Nosotros tenemos una idea de lo que es convencer, y el diccionario, cuando vamos a convencer, dice persuadir, conseguir que una persona crea o se decida a hacer algo. Convencer es, también se utiliza, o nosotros lo tenemos en la cabeza, como gustar. A nosotros nos interesa lo que las Escrituras dice y el significado real. Y aquí fíjense que dice, cuando Él venga convencerá, y esta palabra convencerá es la palabra que en el griego habla de refutar, dejar convicto, redarguir, reprender, amonestar, acusar. Pero no es la misma, no es como yo a veces utilizo la palabra. ¿Cuántos me están entendiendo? Entonces aquí dice que redarguirá al mundo. Y aquí redarguir, que les aclaro, la palabra redarguir hasta que se utiliza es hasta un poco suave, porque lo que el Espíritu hace, ahora vamos a ver, es mucho más que redarguir, pero redarguir es emplear un argumento en contra de quien lo hace. Impugnar algo por tener alguna falta.
Entonces, el Espíritu lo que va a hacer va a presentar una acusación contra el mundo. Probará la culpabilidad que tenemos todos. En algunos para que se arrepientan y crezcan y en otros para su condenación. Redarguir en definitiva implica contraargumentar. ¿Recuerdan que tiene sus criterios el mundo? ¿Recuerdan que el mundo tiene su forma de actuar, sus principios? Bueno, implica contraargumentar haciendo que un argumento se vuelva en contra de la persona que lo presentó. Entonces este término convencerá describe la función, para que ustedes nos hagamos una idea, la función de del abogado que acusa, quien examina al acusado para descubrir y exhibir, para traer luz, para mostrar las evidencias de culpabilidad, con el fin de convencerle a esa persona, pero también al juez de su crimen. ¿Cuántos están entendiendo esto? Entonces, el Espíritu, poniéndolo en términos judiciales, es de alguna manera como un fiscal. ¿Vieron que el fiscal lleva adelante la acusación? Entonces va a obtener la declaración divina de la culpabilidad contra los que rechazan a Cristo. Declarar culpable significa haber demostrado, más allá de que hay disputas, más allá de que uno dice su verdad, es demostrar, es probar los cargos contra esa persona. Uno dirá, bueno, yo sé que las personas, el hombre, vive en la ignorancia, en la negación de su condición espiritual verdadera. Sin embargo, debemos entender. Fíjense esta palabra que es utilizada aquí, cómo se utiliza en Juan capítulo 3. No lo busquen, es muy conocido. Dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Allí está la palabra. Odia la luz. No se acerca a ella, porque la luz muestra todo lo malo que la gente ha hecho. Y esta palabra la encontramos también en el Evangelio de Juan, allí en ese capítulo 8. Vamos a leer a partir del versículo 43, que dice, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque él es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién está diciendo todo esto? Jesús. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? ¿Quién de ustedes puede demostrar que yo tengo algún pecado? Le está diciendo. Es esta misma palabra. Ninguno de ustedes puede decir que soy culpable de pecado. Sin embargo, nosotros leemos aquí en la palabra de Dios que cuando Él venga, convencerá, redarguirá al mundo de pecado. Y allí el versículo 47 dice, el que es de Dios, las palabras de Dios oye, por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Ahora, Jesús en su ministerio terrenal, Él testificó. Cuando habla allí de la incredulidad, en Juan capítulo 7, no lo busquen, dice, no puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece porque yo testifico de él, que sus obras son malas. El mundo no tiene motivos, dice, para aborrecerlos. A mí, sin embargo, me aborrece porque yo testifico que sus obras son malas. Ahora, este otro consolador, ahora el Espíritu Santo, imagínense la tarea necesaria que lleva adelante. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Cuántos están entendiendo?
Pero la palabra dice, convencerá al mundo de pecado. Fíjense, y este pecado es la palabra hamartía, la conocemos, que significa literalmente errar al blanco, ¿no? Es una palabra que hemos visto a lo largo de tantos años. Allí en Juan capítulo 8, versículo 34, dice, Jesús le respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Ahora, acerca de la realidad del pecado, acerca de cómo errar al blanco, acerca de ese daño hecho a Dios, que demuestra nuestra falta de amor hacia Dios. Entonces, aquí lo que nosotros vemos es que la palabra pecado tiene más que el significado, fíjense, ¿no? Hoy por hoy, no utilizan la palabra pecado, nada es pecaminoso. Es más, tienen una constante inclinación por querer destruir el significado de la palabra pecado. Nada es pecado. Todo está bien. Algunas cosas están mal, sí, ¿cuáles? Aquellas que están en algún código. Por ejemplo, el Código Penal, ¿no? Bueno, esto está mal. Pero lo ven desde un punto de vista legal. Pero, de hecho, por eso vemos lo que vemos, ¿no? El crimen, incluso las escenas que vemos en los diarios ya hablan de la criminalidad y hablan de la falta de amor natural desde muy pequeños. Pero el Señor nos dio el entendimiento para que comprendamos lo que es el pecado, las consecuencias del pecado. Pero fíjense que aquí dice en Juan capítulo 16, versículo 8, si están ustedes de vuelta van allí, dice, y cuando Él venga, el Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Pero en el versículo 9 dice, de pecado por cuanto no creen en mí. Fíjense que aquí es como que nosotros entendemos lo que significa el pecado y lo hemos visto y hablamos, pero aquí habla de algo, es como que lo lleva a un punto, ¿no? Al pecado, y a un punto que es muy trascendente. Dios envió a su Hijo. Dios envió a su Hijo para revelar la naturaleza de Dios, para revelar el propósito de Dios. Y lo rechazaron. Y el mundo lo rechazó. Fíjense que aquí dice de pecado por cuanto no creen en mí. No creer en Jesús consiste la misma esencia del pecado. Es errar al blanco de lo establecido por Dios. Dios envía a su Hijo. La crucifixión, en el momento en donde el Señor va y va allí a la cruz, muestra de una manera clara, evidente, la rebeldía del hombre. Una rebeldía del hombre que, claro, la hemos visto a lo largo de toda la vida terrenal de Jesús, pero que llega allí a ese punto de llevarlo a la cruz. Entonces la obra del Consolador, la obra del Paracleto, la obra del Espíritu con el Espíritu, del Espíritu con el incrédulo, comienza en este punto, en convencerle de su rebelión contra Dios. Miren, antes de Cristo, antes de que el Señor, de que el Verbo se hiciera carne, había una rebelión contra Dios manifiesta. Recuerden que hay un solo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ahora es no creer en su Hijo. Ahora es no creer en el Verbo. Ahora no es creer en el enviado. Ahora es no creer en el Salvador, el que dio la vida para perdón de pecados. Entonces uno me dirá, pero hay pecados que son muy graves, pastor. Claro que sí. Pero aquí habla de ese pecado, se condena al incrédulo por no creer en el enviado por el Padre, por no creer en el enviado a rescatarnos, a salvarnos, a traernos vida, por no creer en Jesús, quien es Dios por sobre todas las cosas. ¿Cuántos dicen amén?
Entonces, por cuanto no creen en mí, lo que está hablando es del pecado de la incredulidad. Es ese rechazo, esa oposición de una persona a creer en Jesús. Entonces, fíjense que cuando aquí habla de que convencerá al mundo de pecado, dice de pecado, versículo 9, por cuanto no en mí. Cuando escuchamos el primer discurso de Pedro, cuando leemos, ¿no?, el primer discurso de Pedro, Pedro podría haberle dicho un montón de cosas. Ustedes hacen esto, ustedes son rebeldes, ustedes son acá, son allá, son envidiosos, son egoístas, son mentirosos. Pedro no les quiso abrir los ojos diciéndole, te voy a decir todo lo que haces mal. No le quiso abrir los ojos a una verdad. Hechos capítulo 2, versículo 22. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendiste y mataste por manos de inicuos crucificándole. ¿Saben lo que le dijo? El pecado es haber rechazado a Jesús. ¿Cuántos me están entendiendo? El peligro del que le advirtió a la gente fue el rechazar a Jesús. Frente a todas las pruebas que el Señor había dado, Juan capítulo 15, versículo 22, si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. Versículo 23 dice, el que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Si yo no hubiera hecho entre ellos obras que ninguno otro ha hecho, no tendría pecado. Pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Juan 15, 25. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. Sin causa me aborrecieron. Claro, el Señor, si hubo alguien que era digno de que se le crea, fue Jesús. No había nada en Jesús, absolutamente nada que pueda producir en el otro el que no le crean. Pecado. El pecado. Rehusaron creer. Y la presencia del Espíritu Santo en el mundo es un testimonio de su crimen. Es la incredulidad, ese pecado. Y uno dice, bueno, la incredulidad produce todo tipo de pecados. ¿Qué significa que produce todo? Y además esa incredulidad no da posibilidad a que se vuelvan a Cristo para que encuentren la salvación. Sin esta convicción dada por el Espíritu Santo, los hombres llegan a tener realmente esa soberbia que conocemos, porque es la soberbia que tuvimos todos nosotros. Ese que me vienen a hablar a mí. Esa idea de que tenemos esa superioridad, ¿no? ¿Cuántas veces escuchaste que dijeron, no, esto del Evangelio y todo es para los que no piensan, es para los que necesitan una muleta? ¿Recuerdan? Esa es soberbia. Es para aquellos que, como no pueden, como yo, entre comillas, ¿no? Dicen, como no pueden sobrellevar las situaciones de la vida, necesitan allí. Sí, claro. Nosotros no solo no podemos llevar adelante las distintas situaciones de la vida, sino que hay algo que hemos entendido. Nosotros no podemos hacer, no hay ninguna obra que podamos hacer para estar en la presencia de Jesús, para estar en la presencia del Dios Todopoderoso, porque tenemos acceso al trono de gracia, tenemos acceso al trono de misericordia y tenemos acceso a la vida eterna simplemente y exclusivamente por Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Por tu Salvador, por mi Salvador.
Así que esta raíz de incredulidad, este rechazar a Cristo, lejos de que uno diga, bueno, es solamente eso. No. Intensifica todos los otros pecados. ¿Cuántos están entendiendo? Bueno, el Espíritu convence de que el pecado es un hecho. Y el Espíritu Santo demuestra que todo el mundo es culpable ante Dios. Qué hermosa es la palabra de Dios, ¿no? Os conviene que yo me vaya, dijo el Señor. Les voy a enviar otro consolador, y nosotros allí leemos allí, decimos el Paracleto, el ayudador. Sí, pero Él convencerá. Claro, ahora mora en nosotros. Tenemos esa relación. Pero hubo un momento en donde esto no fue así. Y llegaste a ver, llegaste a entender por obra de Él. Gracias, Señor, ¿no? ¿Cuántos dan gloria a Dios? Bueno, ¿qué más? Allí. Versículo 10. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Esa palabra, ¿no? La expresión que convencerá al mundo ahí cuando habla de justicia, obviamente tiene que sigue allí inmediatamente, porque voy al Padre, no me veréis más. Los discípulos ya no iban a observar, no iban a estar con Jesús, no lo iban a ver en lo diario. Ustedes saben esto, ¿no? Ahora, no lo iban a ver con los ojos físicos. Ahora, no solo no lo iban a ver con los ojos físicos, si no fuera por la obra del Espíritu Santo, tampoco lo podemos contemplar con una mirada espiritual. El que nos abrió el entendimiento y el que nos abrió la verdad al Cristo resucitado no es otro que el Espíritu Santo, no es otro que Dios. Entonces, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, y en cuanto a la justicia, Jesús fue crucificado. Y fue crucificado como alguien que hizo lo malo, que tuvo una actitud criminal. Allí, cuando se habla de la guardia ante la tumba, en Mateo 27:63 dice, diciendo, Señor, nos acordamos de aquel engañador, que aquel engañador dijo viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Fíjense cómo lo llamaban, el engañador. Cuando el Señor afirma ser el buen pastor, yo soy el buen pastor da su vida por las ovejas, en Juan capítulo 10, versículo 11. Cuando el Señor dice una y otra vez, yo soy el buen pastor, conozco mis ovejas y las mías me conocen. ¿Saben que cuando el Señor termina de exponer, cuando el Señor dice, nadie me la quita? A ver, versículo 17, capítulo 10, dice, por eso eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí del Padre. Después dice la palabra allí en Juan capítulo 10, volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras, y muchos de ellos decían, demonio tiene y está fuera de sí. ¿Por qué lo hizo? La mayoría de los que lo escuchó saben que decía, tiene un demonio y está loco. Engañador, tiene demonio, está loco, debe morir. Cuando le vieron los principales sacerdotes, dieron voces diciendo, crucificadle, crucificadle. Pilatos le dijo, tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no hallo delito en él. Y en Juan capítulo 19, versículo 7 dice, los judíos le respondieron, escuchen bien, nosotros tenemos una ley y según nuestra ley debe morir porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Ese mundo que estaba representado allí por los judíos dice, debe morir. La gente respondió, de acuerdo a nuestra ley, él es culpable. De acuerdo a la justicia, él es culpable. Iban a darle muerte. ¿Se dan cuenta?
¿Se dan cuenta que cuando lo llevaron allí lo llevaron a Jesús a la casa de Caifás, al pretorio? Dice que entonces salió Pilatos a ellos y le dijo: ¿qué acusación traéis contra este hombre? Respondieron y le dijeron: si este no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. Pero la verdad era precisamente todo lo contrario. Y como todos sabemos, ¿cuántos saben que Dios siempre tiene la última palabra? Gracias, Señor, ¿no? Por eso es Dios. Y el Señor dice: no. Mi hijo es el justo. Y el Espíritu Santo da testimonio del hecho de que Cristo habló con verdad y el mundo erró. Él demostrará que el mundo está equivocado en cuanto a mí y que yo soy quien tiene la razón, porque yo voy a estar con el Padre donde ya no me verán. Aunque el mundo lo rechazó, el que lo recibió fue el Padre. El que lo llevó, el que lo hizo recibir la recompensa, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Por medio de esa resurrección encontramos la aprobación en su vida y en su obra. Fue declarado, dice Romanos, hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad por la resurrección entre los muertos. ¿Y cuántos saben que, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis? Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el justo. El justo. Entonces, dijeron una cosa de él y Dios dejó en claro quién era Jesús y el pecado. Y esta convicción que queda clara resultaría en la condenación del mundo. Entonces, por medio de sus seguidores, por medio de los apóstoles, el Espíritu Santo no solo pone en descubierto el pecado del mundo, sino que en algunos casos también despertará la conciencia de culpa que conduce al arrepentimiento. Aquí estamos, porque hemos entendido el amor de Dios, porque hemos acudido a ese llamado como acudieron allí en ese primer discurso de Pedro. ¿Recuerdan que Pedro les dijo: arrepentidos y bautícese cada uno? ¿Recuerdan, no? En el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces, convencerá al mundo de pecado por cuanto no creen en mí, de justicia. El Señor es el verdadero Dios. El Señor es el verdadero justo. Y habrá muchos que recibirán con gozo esas buenas nuevas y otros que no, que rechazarán, que continuarán rechazando. Que seguirán actuando como cuando pasó Esteban, el primer mártir, y expone las Escrituras y termina diciéndole: duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres. Y de juicio, Satanás ha sido juzgado. Cristo nos libertó a todos los hombres del dominio de Satanás. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Ya ha sido juzgado. Así que no debemos tener temor. La palabra dice en Hebreos: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es el diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Ya no más servidumbre.
Jesús se hizo hombre para liberar a los hombres quienes habían estado esclavizados toda la vida por temor de la muerte. El Espíritu Santo convence a los hombres de que somos verdaderamente libres. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dan gracias a Dios por esta libertad que recibimos? Ahora le obedecemos a Él para vida. Muchos pensaron en el momento de la cruz, Satanás y todos los que estaban allí, triunfamos. Sin embargo, en ese mismo momento el veredicto fue que el príncipe de este mundo fue juzgado y condenado. Condenado. Entonces, cuando el Espíritu venga, va a llevar a que se entienda que hay un pecado y va a presentar acusación y va a traer esa convicción de que hay un pecado que es no creer en Jesús. También le va a hacer entender el hecho de que el Señor no hizo nada malo, que es inocente, que Él es el justo. Y el Espíritu mostrará que Dios ya ha juzgado al que gobierna este mundo y que lo castigará. Los que pensaron en una gran victoria fueron derrotados y condenados. La derrota de Satanás trae la solemne certeza del juicio. El juicio vendrá porque quien gobierna este mundo ya ha sido juzgado. Y podemos encontrar tantísimos pasajes, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contrario, quitándolo de en medio y clavándolo en la cruz, Colosenses 2:14 y 2:15, y despojando a los principados y potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Ellos condenaron a Cristo y encontraron la condena. El Espíritu Santo también trae esa certeza de ese juicio. Apocalipsis 20:10, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Aquellos que busquen y quieran y rechacen y quieran seguir escuchando a Satanás, estarán condenados como él. Finalmente, acompáñenme, vamos a leer un solo versículo más. Romanos capítulo 16, versículo 20. Se dieron cuenta que conviene que yo me vaya, dijo el Señor. Se dan cuenta lo que significa. Romanos 16, 20. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Ese Dios de paz, tu Dios, mi Dios, el único Dios verdadero, triunfó. La cruz, y nos sigue dando y nos sigue demostrando su amor. ¿Te das cuenta de lo bienaventurado que somos? Y te das cuenta qué importante es tener esa relación personal con el Espíritu Santo. Y te das cuenta qué importante es que permanentemente tengas presente que cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Gracias, Señor. Los invito a orar.